hoy, 5 de mayo, en el cual conmemoramos y celebramos la batalla de Puebla, además con un día inhábil para la burocracia. Pues también queremos aprovechar para felicitar a Germán Ociel Flores, quien cumple años. Así que en este ambiente festivo y patriótico, arrancamos en contexto. Y como martes, me acompaña el licenciado Roberto Uriel Domínguez Castillo. Bienvenido, Roberto. Hola, licenciado, muy buenos días y muy buenos días a todas aquellas personas que nos escuchan a través de estos micrófonos y nos ven a través de estas cámaras. Y bueno, Roberto, muchas cosas que platicar. Sin duda el tema que acapara la atención tiene que ver con esta orden emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ante la sede de una corte en Nueva York, en el cual emite esta orden de captura para fines de extradición para hacia el gobernador con licencia, ahora con licencia, Rubén Rocha Moya de Sinaloa, y 8 personas más, en las que se encuentra el senador Enrique Insunza, el alcalde de Culiacán, quien también ya pidió licencia, un ex tesorero del estado de Sinaloa, así como diversos mandos policíacos de esta entidad. Sin duda, varios puntos que debemos de platicar. El primero, pues, es que yo no recuerdo el que los Estados Unidos hayan emitido una orden de esta naturaleza para un funcionario público en servicio en México, mucho menos para el titular de un poder ejecutivo de un estado o de un senador de la República. Estamos viviendo momentos inéditos también en cuanto a la relación bilateral con los Estados Unidos. Parece ser como si no le hubieran medido, como se dice tradicionalmente, el agua a los camotes. Fueron muchas las advertencias por parte del presidente Donald Trump. También muchísimos señalamientos de diversos órganos e instituciones encargadas de la seguridad de los Estados Unidos, quienes señalaban a México como el epicentro del narcotráfico en América Latina. Y no solamente eso, el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, en mero Sinaloa, advirtió con una semana de antelación estas posibles acciones, decir nombres, y se siguieron riendo. Se siguieron riendo porque pensaban que era nada más así como Pedro y el Lobo. Y aún y cuando estos mecanismos requieren de la cooperación del Estado mexicano para poder ser efectivos, es decir, esta orden de captura para fines de extradición que pide la Corte a través del Departamento de Justicia, pues forzosamente necesita de la ayuda del gobierno mexicano en un primer paso. Pero bueno, las declaraciones, las risas, las burlas por parte de la titular del Ejecutivo, de la doctora Claudia Sheinbaum, no han cesado. No sé, Roberto, si después pueda pasar esto como en la canción de los Tigres del Norte, en el cual dice: se te borró la sonrisa. ¿Será risa burlona o risa nerviosa? Porque, híjole, lo que está sucediendo, sin duda, como lo comentas, pues yo creo que es extraordinario. A ver, procesos de extradición han existido en los países, en nuestro México y Estados Unidos durante lo largo de la historia. De hecho, tenemos tratados o instrumentos internacionales que permiten precisamente esa cooperación internacional. Es parte del roce natural que tenemos con el vecino del norte, pero sin duda esta orden de captura con proceso de extradición es tan emblemático o tan extraordinaria
porque como bien lo comenta el licenciado, pues nunca se había solicitado hacia un gobernador en funciones, ni siquiera es un exgobernador, sino que esta orden de captura viene hacia el titular o a quien era el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, en conjunto con diversos otros funcionarios o servidores públicos pues de alto nivel, incluido también, como lo comentas, el propio alcalde de Culiacán. Yo creo que esto es lo extraordinario sobre este proceso de extradición. Y recordemos un poco, el año pasado, más o menos como a inicios, si mal no recuerdo, en febrero, de hecho aquí lo comentamos, tuvimos un programa precisamente hablando de una extradición de bastantes reos, si mal no recuerdo, entre 25 o 30 reos que el gobierno de México puso a disposición de Estados Unidos. Y en ese entonces lo habíamos dicho, pues a lo mejor es una ofrenda de paz por las propias declaraciones que Trump estaba realizando. A ver, Donald Trump, desde el momento en que tomó protesta como presidente de los Estados Unidos de América, dentro su speech o su comentario que realizó fue que iba a declarar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Y todo el mundo se alertó y todo el mundo dijo, a lo mejor lo está diciendo solamente por un tema de campaña, solamente para pues quedar bien ahorita en el momento que está tomando la posesión como presidente de Estados Unidos. Sin embargo, durante este mandato de Donald Trump vimos cómo fue cada vez más enérgico con estas posiciones, al grado tal que el año pasado el gobierno de México sí pone a disposición a estos criminales relacionados mucho con el tema del narcotráfico y que ahora vemos cómo se intensificó. O sea, al final de cuentas, lo que se había venido sonando, lo que parecía una teoría conspirativa inclusive, y que había ciertos documentos que no habían sido, que estaban clasificados en secrecía, pues ya vemos que no. O sea, realmente desde el año pasado tuvimos estas advertencias. Estados Unidos tenía los nombres, había varias investigaciones periodísticas serias donde decían, esos nombres ya los tiene la titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, ya los tenía desde meses atrás. Fíjate, Roberto, cosas muy interesantes que señalas. Primero, los temas de extradición son algo común y sobre todo con la gran frontera que compartimos con los Estados Unidos. Son ejercicios cotidianos de ambos lados de la frontera el requerir la presencia de ciertas personas ante las autoridades del otro país. Entonces, la extradición en México es una cuestión común, no es una cuestión en el cual sea esporádico o sea excepcional, sino que forma parte de la dinámica de seguridad de ambas naciones. También hay que señalarlo, en el propio estado de Chihuahua está escrito en varios libros de historia cómo se daban estas extradiciones express también. Es decir, sabían los requerimientos, ya sea de los Estados Unidos o de México, y eran las personas entregadas en el puente fronterizo. Recuerdo mucho parte de las anécdotas que platicaba el doctor Arturo Licón Baeza en sus clases en la Facultad de Derecho cuando él era, pues lo que hoy sería fiscal zona norte. Pero algo que señalas, Roberto, es, y que lo comentamos como efectivamente lo dijiste, pues esta entrega de delincuentes, sobre todo de narcotraficantes de alto perfil, en el cual en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum suman la cantidad de 92. Y aquí lo dijimos, que esas entregas violentaban completamente el marco jurídico y los derechos humanos de estas personas que estaban compurgando penas o sujetas a proceso apenas sin ni siquiera una sentencia condenatoria en nuestro país. Decíamos que el gobierno mexicano pasaba por encima de cualquier derecho humano de estas personas e incluso violentando los tratados de extradición. Hubo inclusive casos en el cual tenían 2 o 3 días detenidos y ya habían sido entregados a los Estados Unidos. Hoy, para sorpresa de nadie, hay un escandalazo por esta situación y este requerimiento, donde inclusive los Estados Unidos no están requiriendo la entrega express, están requiriendo que se asegure a estas personas con la finalidad de evitar
que se escondan, que se fuguen, que agarren un avión a Cuba, que agarren un avión a Rusia, como se ha mencionado. ¿Y por qué estos países? Porque no tienen tratados de extradición con los Estados Unidos. Y esto es lo que está solicitando el gobierno norteamericano. ¡Ey! Asegúralos. Y entonces tendré, sobre la base del tratado de extradición, la posibilidad de demostrarte la legalidad de mi petición e inclusive cumplir con las garantías que el propio tratado señala. Pero no, Roberto, esto realmente los descolocó, los sacó completamente de ritmo, de narrativa. Hace mucho tiempo que yo no veía a la presidenta pues superada por un tema. En todas las esferas políticas, de todos los niveles, se platica sobre esta situación. Morena está sufriendo un desgaste impresionante, porque además no era sorpresiva los señalamientos sobre el profesor Rocha Moya. Aquí también en este programa lo hemos dicho una y otra vez. Desde el conflicto y el estallamiento de la guerra en Sinaloa, producto del secuestro y entrega curiosa del Mayo Zambada a los Estados Unidos, pues nosotros habíamos señalado con toda claridad que el gobernador estaba involucrado, que el gobernador tiene señalamientos, que el gobernador está documentada las reuniones que tiene con cabecillas del crimen organizado. ¿A quién sorprende esto? Y lo peor, ¿por qué se ofenden tanto? ¿Qué realmente es una política de protección, una política de encubrimiento o una política para evitar que Rocha Moya platique sobre el origen de los financiamientos de las campañas de Morena en Sinaloa y en otras entidades de las cuales tiene un gran conocimiento? Pero entonces, para unos casos, Roberto, sí hay que entregarlos inmediatamente y a otros hay que protegerlos. Yo creo que esa es la doble vara, ¿no? Con que se está midiendo este tipo de cuestiones de extradición. Y como tú lo comentas, o sea, yo creo que para muchos será sorpresa la manera en cómo sucedió y la manera tan drástica de que fueran tantos nombres los que esté pidiendo esta corte de Nueva York en Estados Unidos. Pero pues ¿cuánto tiempo lleva el estado de Sinaloa precisamente en esta guerra interna por las facciones del cártel de Sinaloa? ¿Cuántos evidencia, cuántos reportajes, cuántas noticias, cuántos elementos no hemos escuchado de todo lo que está pasando en aquel estado? Inclusive con declaraciones propias de Rocha Moya cuando fue candidato y que había sido entrevistado, y se le cuestiona y se le dice: oiga, usted para poder ser gobernador de Sinaloa tiene que pactar con el crimen organizado, y él no lo negó, dijo: es necesario. No lo dijo así textualmente, pero dijo: no está fuera de, hay que tener ese contacto. Eso lo dijo como candidato. Y luego, después, Andrés Manuel López Obrador a él también lo citaba como hermano, al igual que a Dan Augusto. En varias declaraciones también dijo que era su hermano. Recordemos que el profesor Rocha Moya es originario de Badiraguato, de donde precisamente viene pues el origen de la célula del cártel de Sinaloa, precisamente por los Chapitos o el Chapo Guzmán. ¿Cuántas veces fue Andrés Manuel López Obrador a Badiraguato? 15. Pues no recuerdo, pero fueron muchísimas. Un señalamiento así. Se saludó, no sé si personalmente 15, 17. a la mamá de Joaquín Loera Guzmán, personalmente. Guzmán Loera, perdón, personalmente. Se trató de justificar que porque era entrega de programas sociales, que era necesario construir carreteras. Yo creo que para todo el mundo era muy visible. El detalle es ese, que no quisimos entender que en algún momento iba a estallar la bomba, y la bomba está estallando. Mira, lo que pasa es que a mí me parece que sí lo que entendimos, sí lo señalamos, pero de alguna manera estas palabras no hacen eco en la población. Y no hacen eco en la población
fuera de Sinaloa. Porque realmente vivir en Culiacán durante los últimos 18 meses es una misión de alto riesgo. Es una misión que está afectando inclusive a las infancias, quienes no tienen la posibilidad de acudir a las escuelas y toman las clases a distancia. Están sufriendo las consecuencias de esta guerra las personas que no pueden transitar libremente por Sinaloa sin ser despojados de sus vehículos. Están sufriendo las consecuencias las personas en Sinaloa, en donde los desaparecidos y los muertos se cuentan por miles a partir del estallamiento de esta guerra. Y están sufriendo también a gran escala económicamente los negocios en los cuales se reporta una caída en la actividad comercial del estado cercano al 50%. Las consecuencias ahí están, ya han sido prolongadas, no ha sido un evento esporádico. Y además debemos de recordar que en este fatídico día para la seguridad de Sinaloa, en el cual es secuestrado, trasladado, enviado, intervenido, no sé qué calificativo ponerle porque no tenemos de cualquier manera la claridad, salvo por la expresión del propio Mayo Zambada en una carta enviada desde prisión, en la cual señala pues, que realmente fue secuestrado en un avión que ingresa a los Estados Unidos, aquí cerquita, por el puerto y el aeropuerto de Santa Teresa, y entonces ahí se hace entrega por parte de uno de los hijos del Chapo Guzmán, que era ahijado del Mayo, quien levanta pues a su padrino y lo deposita en los Estados Unidos. El gobierno mexicano también desconocía de ese avión que despegó de Culiacán. Nadie le pidió el plan de vuelo, nadie detectó en los radares el traslado, nadie dijo absolutamente nada. Y en esa reunión participaba o convocaba el gobernador Rocha Moya. Pero si toda esta historia, que parece sacada de una de las mejores series de Netflix o de cualquier casa productora, pero que está sucediendo en la vida real en nuestro país, pues ahí también ejecutaron a un líder político, diputado electo, y luego la propia fiscalía a cargo del doctor Rocha Moya, pues va y deposita el cadáver en una estación de servicio de gasolina, simulan un asalto y una ejecución, cuando está comprobadísimo que lo habían ejecutado en el mismo momento que habían levantado al Mayo Zambada. ¿Y qué pasó? No pasó nada. No pasó nada ni en rasgarse las vestiduras por parte de sus correligionarios. Omitieron los temas en las mañaneras del presidente López Obrador, lo eliminaron, dijeron que era una cuestión de conservadores, de fifís, de etcétera, etcétera, como acostumbraban, y como hoy esos tiempos se están volviendo. Pero no pasó absolutamente nada. No vimos rabiosamente a tu senador favorito, Fernández Noroña, haciendo señalamientos para el que impere el Estado de Derecho. No vimos a ninguno de esos senadores, que por cierto estaban de vacaciones, porque fue esto en julio, haciendo todo un alarde de defensa de la soberanía por haber ingresado un avión que nadie detectó, que nadie supo, que nadie nada. No pasó absolutamente nada en esos días, pero hoy sí está pasando. Hoy esos actuares de Morena en Sinaloa y del propio titular del Ejecutivo, quien está íntimamente ligado con el crimen organizado, sí está teniendo consecuencias. Al menos las consecuencias de que un gobierno como el de los Estados Unidos está solicitando su presencia, está pidiendo la colaboración del Estado mexicano para que no se fugue. No está siendo juzgado, no está siendo fusilado, está siendo solicitado bajo un tratado de extradición en el cual el Estado mexicano
tiene que garantizar que no se va a ir. Y a lo mejor ese es el motivo por el cual pues tiene una escolta muy importante el profesor Rocha Moya de la Guardia Nacional. Y como dijo la presidenta, pues bueno, todos los ciudadanos tenemos derecho a pedirla. Bueno, quizás yo me quedo un poquito más con la versión del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en el sentido de que es algo evidente, es el gobernador con licencia o el exgobernador, que evidentemente está en un estado problemático de seguridad y que a lo mejor se justifica esta escolta o estos elementos de seguridad que lo están resguardando. A lo mejor pudiéramos entenderlo en ese sentido. Pero yo creo que aquí viene un tema bien interesante también. Es que está caliente la plaza, está caliente la plaza. Sin duda. Entonces, pero ahora lo que habíamos perdido de vista, pues es que realmente él encabeza este tipo de organizaciones y complicidades. Esa es la acusación, ¿verdad? Que se genera de Estados Unidos. A ver, aquí, pero igual hay un tema bien importante y que ha generado también mucho ruido, licenciado, en el sentido de si este exgobernador o este gobernador con licencia, porque pues ahorita hay una persona titular del Poder Ejecutivo, conserva o no el famosísimo fuero que la Constitución otorga a ciertos funcionarios, como son los gobernadores del estado o los gobernadores de los estados. Quizás valdría la pena abordar este tema porque se ha dicho muchas cuestiones y también ha sido parte de los embates en los medios de comunicación y pues podríamos contextualizar esta figura jurídica. Definitivamente, Roberto, mencionas algo muy importante. Te propongo que entonces, volviendo del corte, nos pongas en contexto sobre qué es el fuero, qué es lo que está pasando y qué es esta protección que la tiene o no el profesor Rocha Moya, ¿verdad? Entonces vamos a un corte y regresamos. ¿Y Rocha? Regresamos al espacio donde hablar derecho te pone en contexto. ¿Estrés, cansancio o simplemente necesitas un momento para ti? En Complete Spa te ayudamos a reconectar cuerpo y mente con nuestros tratamientos relajantes, faciales y masajes especializados. Déjate consentir como te lo mereces, en un espacio diseñado para tu bienestar total. Visítanos en Avenida Francisco Villa, Colonia San Felipe, quinta etapa. Agenda tu cita hoy mismo al 614-335-2583 o al 614-372-4295. Complete Spa, el spa más completo. Continuamos al derecho y en contexto. Gracias por continuar con nosotros. Y antes de irnos al corte, platicábamos con el señor Roberto Domínguez sobre el fuero. Y entonces, Roberto, ponnos en contexto sobre el fuero. Yo creo que en palabras cortas, licenciado, el fuero es una protección, y algunas personas inclusive hasta le denominan inmunidad procesal, que otorga la Constitución a ciertos servidores públicos de distintos gobiernos. Pueden ser del gobierno federal, pueden ser de gobiernos estatales o inclusive en algunos casos hacia organismos autónomos. Y gobiernos municipales. Y gobiernos municipales, de igual manera. Esta protección o esta inmunidad procesal significa que cuando una persona es acusada por algún tipo de delito, primero tiene que desaparecer esta garantía, este fuero constitucional, y le corresponderá a ciertos órganos legislativos. Por ejemplo, en el caso de un gobernador del estado, pues será el propio Congreso de los estados quien haga un juicio político para ver si este fuero o esta protección procesal le es retirada con la finalidad de que se inicie el procedimiento penal y entonces se enfrente un procedimiento de este índole como cualquier otro ciudadano. Esta protección, hay que dejarlo muy claro, esta protección constitucional no es hacia la persona, es hacia el cargo o la figura jurídica que ostenta el encargo público. Es decir,
es hacia la gobernatura del estado, no es hacia Rochamoya en lo particular. Este fuero constitucional protege a la institución, a la investidura pública. Por ello, una vez que se toma licencia, y en el caso, por ejemplo, de Rubén Rochamoya, que fue autorizada esta licencia por el propio Congreso del estado de Sinaloa, Rubén Rochamoya en lo particular no tiene fuero constitucional. Ese fuero constitucional lo ostenta la persona quien está ocupando ahorita la titularidad del Poder Ejecutivo. El fuero constitucional, como se ha dicho y se ha reflejado inclusive hasta por el propio Arturo Saldívar, quien declaró que existen precedentes, lo cual es cierto, por parte de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que el fuero protege a la institución, a la investidura, al cargo público, no hacia la persona que en su momento lo estuvo ostentando. Esto queríamos dejarlo claro aquí en Derecho en Contexto, porque pues al final de cuentas es una figura jurídica, está prevista en nuestra Constitución, pero ante esta licencia o licencias que han llevado a cabo los servidores públicos que están siendo acusados por una corte o por el gobierno de Estados Unidos, pues no es como se pinta, en el sentido de que tienen un fuero constitucional. Es decir, una vez que han tomado esa licencia, pues no están ostentando el cargo público, y entonces los procedimientos son distintos como cualquier otro ciudadano que no tendría esta investidura o esta protección de la propia Constitución. Así es bien importante señalar también que el fuero no es un disfraz o una armadura de Iron Man, no es un batitraje, no es algo que permita una impunidad. El fuero, y mal llamado fuero también, pero el fuero, esta protección constitucional, pues es creada con la intención de que los servidores públicos no puedan ser requeridos por autoridades penales en el ejercicio de su cargo. Sin embargo, al momento de pedir licencia, no hay ninguna necesidad de tener esta protección adicional. Por lo tanto, en cualquier momento, el gobernador con licencia, Rochamoya, puede ser detenido. Por eso es que Enrique Insunza, senador de la República, dijo, no, yo no, aquí los espero, y ya está planeando qué hacer durante la comisión permanente. En el caso de Sinaloa, y al igual que en muchas otras constituciones estatales, las posibilidades de que esta protección, fuero, se vaya incluso a las presidencias municipales. En el caso de Chihuahua, los presidentes municipales no gozan de esta protección, los presidentes municipales en Chihuahua no tienen fuero. Depende entonces de la constitución local. Pero aquí, Roberto, con independencia de todo esto, llama la atención cómo el Estado mexicano, a través de la Presidenta de la República, ha desdeñado y ha puesto a la nueva consejera jurídica, que no me gustó para nada el consejo que le está dando. Es decir, así como le podían haber tocado mi primera chamba, de verdad, ayer en la conferencia mañanera. No me gustó los consejos que le están dando a la presidenta. No me gusta la actitud de la Presidenta de la República, burlándose y exigiendo pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. No, Presidenta, en este momento no tienen por qué enseñarle a usted ninguna prueba. Y no es porque sean muy groseritos en los Estados Unidos, no, es porque se está actuando conforme a derecho, derecho que desgraciadamente se desprecia desde la Presidencia de la República. Sí, porque precisamente estas acusaciones, como bien lo comentas, o sea, no es necesariamente con las reglas del derecho mexicano, sino que estas acusaciones vienen de una corte de Estados Unidos que evidentemente está regulado por los precedentes y legislación americana. Y es un poco distinto al matiz, quizás nos parecemos mucho en el tema penal México y Estados Unidos, pero algo donde sí tenemos una sincronía, o a lo mejor compaginamos, es precisamente que en esta etapa de acusación pues no se requiere probar plenamente la culpabilidad. Y tampoco para la solicitud de un gobierno, como en este caso el norteamericano hacia el gobierno mexicano, para la detención con fines de extradición de una persona. Es decir,
Esto lo que se hizo es una solicitud sobre la base de una investigación que tiene el Departamento de Justicia en los Estados Unidos, que también tratan de decir, ay, es una reacción. A ver, ¿hace cuánto que está Joaquín Guzmán allá? ¿Cuántos hijos de Joaquín Guzmán están detenidos? El Mayo Zambada, otros tantos integrantes de la familia Zambada con diversos estatus de testigos protegidos, de testigos colaboradores. ¿Cuántas personas han sido detenidas en los Estados Unidos y han obtenido estos beneficios de colaborar? ¿Por qué les sorprende? Si está perfectamente hecha esta carpeta de investigación, este expediente, sobre la base de todos los que han cantado, los delincuentes, señora, 92, que usted envió a los Estados Unidos. Y entonces, ¿cómo entonces ahora se sorprenden? Ustedes enviaron a los jilgueros de esta investigación. Ustedes permitieron que en un avión de matrícula norteamericana se llevaran a uno de los principales líderes de la delincuencia organizada en nuestro país, y que curiosamente la mayoría de estos casos en México no tenían investigación al respecto, como desgraciadamente nos han utilizado. Entonces no nos sorprenda estas investigaciones, ni nos sorprendan las que vayan a seguir, porque recordemos también que los Estados Unidos ha hecho evidentes estas investigaciones, ha hecho evidentes estas listas, con acciones desde retirar las visas, que también lo hemos comentado aquí, con la famosa lista de Marco Rubio, que tiene diversos objetivos, y con las expresiones del embajador y del propio presidente Trump. No creo que el caso del profesor Rocha Moya vaya a ser único y aislado. Hay diversas quinielas, Roberto, que si va para Baja California, que si va para Sonora, que si va para Tamaulipas. ¿Qué seguirá? No lo sé, pero estoy completamente cierto que esta historia no va a parar aquí. No, y tan no va a parar aquí que el propio gobierno de Estados Unidos, inclusive Donald Trump, lo ha señalado. Esto es el propio inicio o el comienzo de varias acusaciones que tienen guardadas. Sí, ¿cuál será la quinela? Yo tampoco sé. ¿Quién será el próximo servidor público acusado por Estados Unidos de este tipo de delitos? Lo que sí es importante tener en cuenta es qué está pasando ya en este momento en el estado de Sinaloa y por qué pues realmente no han dado mayor cara o no han dicho si se van a enfrentar o no se van a enfrentar a este proceso. Yo entiendo la reacción de la parte de la nueva consejera jurídica en el sentido de dar ciertos argumentos que en nuestra materia pues se le llaman leguleyos de cierta manera, darle la vuelta con cuestiones formales para tratar de defender lo que quizás no puede ser defendido, pero prácticamente le están echando la vara hacia un juez penal, que es el que pueda determinar si existe o no estos riesgos por parte de las personas que están siendo solicitadas en su detención. Prácticamente dijeron, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni el Gobierno de México serán quienes avalúen o en este caso validen el riesgo o el temor fundado que expresa Estados Unidos sobre estas detenciones hacia el gobernador o al exgobernador Rocha Moya y demás personas acusadas en el estado de Sinaloa. Esto es cambiarle la responsabilidad de quien realmente la debe tener. Es una maroma. Sí. Es una maroma, es una chicana, es, como lo dices tú con toda propiedad, argumentos leguleyos. Por eso me parece muy penoso que una exsecretaria del Trabajo, exsecretaria de Gobernación, y el última chamba, pues no, como que no tiene mayor relevancia, pero estudiada, porque aquí lo hemos dicho. Si nosotros no hemos descalificado la figura de Luis Alcalde, porque hemos siempre señalado que es una persona que ha estudiado, que es una persona que se ha preparado, a diferencia de muchos otros improvisados, pero ayer sí definitivamente en su primer día de trabajo como consejera jurídica, pues no
no le salió absolutamente nada bien. Y Roberto, no debemos de olvidar que no solamente es el tema del trasiego de drogas, es el tema del huachicol, es el tema del tráfico de personas. ¿Recuerdan el gran narcotúnel hallado en Ciudad Juárez? Va a haber consecuencias. ¿Recuerdan los buques de la Marina y el tráfico de combustible en los Estados Unidos? Va a haber consecuencias. Y no es que seamos magos, mucho menos videntes, ni que tengamos poderes sobre premoniciones o visiones. No. Simple y sencillamente hemos dado cuenta, incluso en este programa, de todo este tipo de acciones que le han dado seguimiento en los Estados Unidos. No nos sorprende entonces que vengan a hablarnos sobre detenciones en Tamaulipas, detenciones en Ciudad Juárez, detenciones en Sonora, detenciones en Baja California, en Colima, porque han estado en el ambiente. Ahí están. Y entonces ahora se están documentando, han corrido los procesos de investigación suficientes para la autoridad norteamericana y está requiriendo, a lo mejor se sorprendieron, porque en algunos casos ni siquiera habían requerido y el gobierno mexicano se los había entregado. Y ahora que sí requieren, conforme al tratado de extradición, pues no y no. No y no. Fíjate que yo aquí tengo un tema de reflexión, igual a lo mejor no sé si lo compartas. Y abordamos precisamente ya en este segundo corte la figura del fuero constitucional y qué significa esto como una inmunidad procesal. Pero este fuero, independientemente de si se realiza o no, si se pide licencia o no se pide licencia, si la persona lo tiene o la figura jurídica lo conserva, este fuero, al final de cuentas, si en contraste existe impunidad política, pues de nada sirve o no una licencia. Y este será, yo creo que el verdadero asunto a resolver. Si en lugar de una inmunidad procesal, en contraste existe una impunidad política por parte del gobierno de México para perseguir a personas que están siendo acusadas por diversos delitos. Por supuesto que comparto tu razonamiento y comparto tu preocupación, porque realmente este ha sido la constante del ejercicio del gobierno, de los gobiernos encabezados por Morena en los últimos años. Las cifras ahí están. La violencia rampante, el número de muertes durante el sexenio del presidente López Obrador en un incremento sumamente preocupante. Y lo decía Porfirio Muñoz Ledo en una de sus intervenciones, en sus últimas, quizás de las últimas intervenciones, decía con toda claridad que Andrés Manuel López Obrador no le iba a alcanzar para heredar sus pactos con el narco. No lo dijimos nosotros, lo dijo alguien que fue presidente de la Cámara de Diputados, por ende presidente del Congreso, de los fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional, y para propios y extraños, una de las mentes más lúcidas y preclaras en materia política que ha tenido nuestro país. Pero para que no piensen que esto es solamente una actuación de agoreros del desastre, no. Con un documento oficial, los Estados Unidos advierten cuál va a ser la política en cuanto al combate a las drogas. Y emiten un documento que se llama National Drug Control Strategy, en el cual pues lanza una advertencia a través de este programa en la que se exigen mayores resultados al combate al narcotráfico. Y no es nada más a México, sino es a todos los países con los que los Estados Unidos colabora. Dice que la cooperación y la ayuda de los Estados Unidos estarán condicionadas a resultados tangibles. Y entonces hay una presión y un señalamiento específico hacia el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina.
precisamente estas dos sustancias que eran producidas en el narcolaboratorio eliminado por la Secretaría de la Defensa Nacional y el gobierno del estado de Chihuahua. Este documento detalla que las autoridades estadounidenses buscan una colaboración más estricta y medible por parte del gobierno de México, especialmente en la incautación de químicos, la reducción de producción de drogas y el combate directo a los carteles. También señala que en coordinación con el Departamento de Justicia y el Departamento de Guerra encabezarán los esfuerzos diplomáticos y judiciales para garantizar que este combate sea efectivo. Y entonces, entre las medidas que señalan en este plan estratégico de combate a las drogas emitido por los Estados Unidos, dice que se tienen que incluir la adopción de medidas apropiadas para arrestar, enjuiciar y extraditar a líderes de organizaciones criminales. Sobre aviso, no hay engaño. Ahora, nos podemos envolver en la bandera y decir, no va a pasar absolutamente nada, no les vamos a decir que sí a los gringos, podemos decir, fuera, green, go, ¿sí? Green go. Pero las consecuencias para todos nosotros verdaderamente serán muy, muy graves. No debemos de olvidar que estamos en plena negociación del TMEC, que tenemos muchísimas otras cooperaciones, colaboraciones, en muchísimas materias. Vale la pena que el Estado mexicano decida proteger a presuntos narcotraficantes a costa de un riesgo mayúsculo de descarrilar a nuestro país, sobre todo en materia económica. No lo sé. No creo que valga el riesgo, y sobre todo porque este documento que comentas, licenciado, yo me quedo con 2 puntos, a lo mejor en resumen, y se dice que esta Estrategia Nacional de Drogas 2026, publicado por la Casa Blanca, dice lo siguiente: la guerra química no combate al narcotráfico. El gobierno estadounidense designó formalmente al fentanilo como arma de destrucción masiva. Así textualmente se expone. Los cárteles mexicanos ya no son organizaciones criminales a secas, son organizaciones terroristas extranjeras. No van solo por los capos, van por toda la red. La estrategia es explícita. El banco incluye liderazgo, redes financieras, logística, y aquí viene lo que van a alegar como una violación a la soberanía. Sin embargo, esto ya está declarado por la Casa Blanca. No solamente van por los capos, van por toda la red que involucre a la creación de la droga química fentanilo. Y entonces, Roberto, ahora sí tengo la posibilidad de contestarte esa pregunta que dejaste al aire. ¿De qué se ríe la presidenta? Me parece que se ríe de nervios, me parece que se ríe de complicidades, me parece que sabe que forzosamente tendrá que romper el pacto celebrado con administraciones anteriores. Me parece entonces que es una risa nerviosa. Y Roberto, el tiempo se nos ha agotado este martes. Así es, ya se nos agotó el tiempo. Interesante tema, y sin duda seguiremos platicando, yo creo, de estas circunstancias. Agradeciendo siempre su escucha y su visualización. Que pasen un excelente martes. Definitivamente, Roberto, vamos a seguir platicando de este tema las próximas semanas. Me parece que también van a entrar nuevos jugadores a este juego diplomático, de impunidad, de combate a las drogas. Va a haber nuevas revelaciones en los próximos días, y por supuesto, aquí trataremos de ponerlas en contexto. Queremos agradecer que nos haya escuchado el día de hoy,
y nos vemos y nos escuchamos el próximo martes aquí donde hablamos derecho y en contexto.